Sergio Massa asumió ayer en Argentina como superministro de Economía. Concentrará bajo su mando 3 carteras del área económica y productiva: Hacienda, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca. El expresidente de la Cámara de Diputados juró su cargo ante el presidente Alberto Fernández en un acto muy concurrido donde estaban presentes líderes políticos, empresarios y sindicalistas. La ceremonia de asunción se dio en medio de una profunda crisis, con inflación disparada y con pobreza en alza. Al hablar durante este evento, el presidente Fernández dio un mensaje de unidad. Es un tiempo para que todos, con mucha esperanza, unamos esfuerzos para salir adelante. Por la noche, Massa ofreció una conferencia de prensa donde anunció sus primeras medidas económicas y además quiso bajarle perfil a su nuevo cargo. Porque leí desde cuestiones vinculadas a un salvador, una bala de plata o un superministro, cuando en realidad la decisión que tomamos como gobierno fue unificar áreas claves para tener como país una mejor estrategia frente al mundo en el que nos toca vivir. No soy supernada, ni mago, ni salvador. Vengo a trabajar de una manera muy comprometida para tratar de ayudar a que a la Argentina le vaya bien y a los argentinos mejor. A que podamos transformar nuestros recursos en riqueza. Estamos todos muy pendientes de lo que pasa en Argentina. Repercute acá de tantas formas. Vamos entonces a revisar, a examinar las novedades de esa jornada clave de ayer. Estamos con el corresponsal de En Perspectiva en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. Fernando, buen día. Buen día, Emiliano, ¿qué tal? Sí, por supuesto, todos pendientes de este tema. La verdad es que no exageramos si decimos que la asunción de Sergio Massa se vivió con una expectativa que supera por completo lo que es una típica jura de ministros. Fue casi como un recambio presidencial. Así fue como... ¿Es eso? Bueno, se lo escenificó con un gran acto en la Casa Rosada, al que asistieron más de 500 invitados, incluyendo la plana mayor del empresariado nacional, la dirigencia sindical, varios gobernadores provinciales. Cuando uno compara lo que había sido el acto de asunción de Silvina Batakis hace un mes y este acto, se nota realmente una diferencia muy importante. Los medios de comunicación hicieron un seguimiento de la previa con una expectativa bien propia como la de la asunción de un presidente, un seguimiento de los canales de televisión que con motos iban tomando en sus cámaras la caravana de autos que acompañaba a Massa desde su oficina hasta la Casa Rosada, entrevistas con todos los personajes políticos y en general celebridades que estuvieron presentes allí. Hasta se la vio a Moria Kazán, que viene a ser algo así como la suegra de Massa, porque está en pareja con Fernando Galmarini, que es el padre de su esposa Malena. La que no estuvo fue Cristina Kirchner, que era un tema sobre el cual se había especulado mucho en la previa, pero sin contar a Cristina, que habitualmente no está en ese tipo de actos, sobre todo cuando tienen olor a anuncios de ajuste fiscal. Bueno, el resto de la clase política argentina, por lo menos del oficialismo, estuvo en pleno, ¿no? Y acaso por esa expectativa que se había generado es que Massa aclaró, como estábamos escuchando recién, que él no se considera un superministro ni un salvador de la economía argentina. Una aclaración tal vez que tenía sentido desde el punto de vista político, pero que era completamente innecesaria para los que siguen los mercados. ¿Por qué? Que habían visto, después de una breve tregua de 2 días, como otra vez el dólar retomó su escalada en el mercado paralelo y cerraba a casi 300 pesos antes de que asumiera Massa, mientras los bonos de la deuda otra vez empezaban a caer. Y sobre todo, el dato importante es que el mismo día que estaba asumiendo Massa,
el Banco Central tuvo que volver a vender dólares por 150 millones en un solo día, con lo cual en lo poquito que va de agosto ya sacrificó más de 400 millones de la reserva. ¿Cómo se explica ese comportamiento de los mercados en estas últimas horas? Bueno, los mercados lo que habían marcado después del nombramiento de Massa fue algo así como un compás de espera, Sí. una expectativa, Sí. pero está esperando que haya medidas concretas para arreglar los serios desajustes que tiene la economía argentina. Y bueno, claro, el momento en que se supo que asumía Massa fue hace ya una semana, entonces en todo ese interregno empezó a haber algunas señales de nerviosismo respecto de realmente qué tan decidida iba a ser la acción de Massa para hacer correcciones. ¿Y la ayer, suba, esa suba del blue, entonces cómo se entiende ayer? bueno, es la expectativa de algunos en el sentido de que las primeras medidas de las cuales se estuvo hablando quizás no sean suficientes como para hacer las correcciones. Ayer, la verdadera, lo que nos va a dar la pauta va a ser la reacción de hoy de los mercados, claro. En el sentido de si fue suficiente o no, y sobre todo cómo le vaya al Banco Central también en esa puja diaria que tiene con los mercados. Ayer, para decepción de muchos que esperaban un anuncio de paquetes clásico con especificaciones concretas para cada sector, Massa más bien lo que hizo fue anuncios genéricos, principalmente como había hecho su antecesora Silvina Batakis, enfatizó en el compromiso de mantener la disciplina fiscal y cumplir la meta de un déficit no más alto de 2,5 puntos del PBI, que es lo que Argentina se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, y también consciente de que la gran urgencia es inyectar dólares a la caja del Banco Central, que está en una situación crítica, enumeró una serie de canales por los cuales se podrían reforzar las reservas. Algunos de esos dólares iban a entrar de todos modos, porque son préstamos que ya estaban en trámite con los organismos internacionales de crédito, como por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, que en total van a aportar unos 2.000 millones, más aprovechó y contó todos esos ingresos como para tratar de impresionar con la cifra. Dijo que estaban en conversaciones con los exportadores, sobre todo los del sector agrícola, para que hagan un adelanto de liquidaciones por 5.000 millones de dólares. No aclaró cuál va a ser el incentivo para convencer a esos productores que hoy tienen guardados los porotos de soja en las silobolsas por una cifra que se estima en 16.000 millones de dólares. Esto básicamente se puede hacer o a través de un desdoblamiento del tipo de cambio, dándoles a los ojeros un dólar más alto, o a través de un alivio fiscal, por ejemplo, bajando el pago de las retenciones. Pero Massa no dio precisiones y dejó la sensación de que es un tema que todavía está en plena negociación. Habló de 5.000 millones de dólares en los próximos 2 meses, que la verdad es que no es una cifra muy excepcional. De hecho, es lo que suele ingresar en esta época del año en situaciones normales por exportaciones agrícolas, y para el grado de necesidad de la economía argentina no es algo tan grande. ¿En cuánto están las reservas hoy? Te preguntan desde la audiencia. Bueno, es una buena pregunta porque hay varias formas de medirlas. Desde el punto de vista nominal, las reservas, lo que se llama las reservas brutas, están en unos 38.000 millones de dólares, pero claro, esas reservas están compuestas por encajes de los bancos, es decir, dinero de los ahorristas argentinos que ponen dólares en los bancos y gran parte de esos ahorros se integran como encajes. El Banco Central, en teoría, no puede usar esas reservas que son de los ahorristas. Entonces, lo que queda, como cuando uno resta los encajes, los préstamos de organismos internacionales, los swap de monedas, plata que le presta el Fondo Monetario, lo que queda como reservas netas es muy poquita plata, algunos dicen menos de 2.000 millones de dólares, y otros economistas, de acuerdo a cómo se mida, otros economistas dicen que cuando a eso además se le restan las tenencias de oro, ya directamente el Banco Central está en terreno negativo. Es decir, la alarma que hay es que hay algunos que dicen que el Banco Central ya está usando plata que no es propia sino de los ahorristas. Entonces eso es lo que tiene a la gente nerviosa, al punto de que en el último mes, después de mucho tiempo en que no veíamos retiros masivos de dólares de los bancos, el último mes hubo
algunos retiros ya en una clara señal de que esto puede transformarse ya no en una corrida cambiaria, sino una corrida bancaria, que es lo que hasta ahora no había ocurrido. Entonces, tú estabas deteniéndote en uno de los frentes de anuncios, ¿no? En uno de los, ¿cómo decirlo?, Sí. adelantos, porque las medidas todavía no las comunicó, ¿no? Las medidas destinadas a inyectar dólares en el Banco Central. Está pendiente entonces un acuerdo con exportadores. Con exportadores, y la verdadera novedad sobre el refuerzo de las reservas es que se está negociando créditos con bancos de inversión y con fondos soberanos mediante una operatoria que en la jerga financiera se conoce como repo. Consiste en que Argentina entrega un activo en garantía y el banco le da dólares. Lo usual es la entrega de bonos, aunque en el caso argentino no está claro si esa entrega va a ser suficiente para los prestamistas, porque claro, cotizan tan bajo los bonos en el mercado internacional que hay gente que dice que si, por ejemplo, Argentina pide prestado $1, el banco que le presta no se va a conformar con que le dé un bono que nominalmente valga $1, sino que le va a pedir bonos por $4 o $5 por cada uno que le presta. Así que es la parte que se va a negociar ahora, cuando Massa viaje a fin de mes por Estados Unidos, Europa y países árabes. Trascendió que hay bancos que ya le ofrecieron unos $3.000 millones, y lo interesante en este caso, Emiliano, es que supone un punto de inflexión sobre una postura que hasta ahora mantenía el gobierno argentino y que era la negativa a pedir deuda en dólares. Era una postura defendida sobre todo por Cristina Kirchner, que como forma de diferenciarse de Mauricio Macri, solamente quería pedir crédito nominado en pesos. Era casi una bandera política que tenía el kirchnerismo, y bueno, por más pequeño que sea el monto que ahora se pida, la realidad es que va a ser como una concesión política, porque ahora ya el gobierno no va a poder decir que, a diferencia del macrismo, no pidió deuda nominada en dólares. Bueno, por otro lado está la ratificación del ajuste fiscal. ¿Y allí qué es lo que se viene? Bueno, fue uno de los mensajes más fuertes que dio Massa, y seguramente Massa estaba atento a que lo iba a estar escuchando el FMI, porque uno de los grandes interrogantes que había en los últimos días era si Argentina directamente iba a tener que ir a pedirle al Fondo Monetario que hiciera una revisión completa de los términos del acuerdo, porque nadie creía que pudiera realmente llegar a ese recorte fiscal. Massa básicamente ratificó lo que había dicho su antecesor Abataki sobre un congelamiento en el ingreso de nuevos empleados públicos y en el manejo del presupuesto con una base caja, pero hubo un anuncio bastante más concreto y que puede ser la clave para ver si Massa tiene suerte con este ajuste, y tiene que ver con las tarifas de los servicios públicos, un tema muy polémico, muy sensible en Argentina, un tema por el cual el kirchnerismo se estuvo peleando durante un año con el exministro Martín Guzmán. Massa dijo que de los 4 millones de hogares que no pidieron expresamente para seguir recibiendo subsidios, van a pasar a pagar la tarifa plena, y eso es un aumento muy grande, porque les recuerdo que en este momento en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires, porque esto varía según las zonas, en Buenos Aires lo que paga un hogar por electricidad y por gas es aproximadamente 1/3 del costo real de la tarifa. Así que imagínense el impacto que puede tener esto cuando se empieza a pagar la tarifa plena. Esto va a regir para 4 millones de hogares que pidieron no seguir recibiendo el subsidio. Y para el resto, unos 10 millones de hogares que pidieron que quieren seguir recibiendo el subsidio, va a haber una evaluación a ver si se justifica o no. Pero en todo caso, para los que sí siguen recibiendo el subsidio, no va a ser un subsidio completo, sino que se va a empezar a pagar cuando el consumo traspase determinado nivel. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, solamente se va a subsidiar los primeros 400 kilowatts por hora, que no es un nivel muy alto, sobre todo en verano, que es cuando en Argentina se consume más porque todo el mundo prende los aparatos de aire acondicionado. Un consumo promedio de un hogar, digamos, de un hogar de 4 personas, que consista en una casa de 3 ambientes, y puede llegar a 1.000 kilowatts el consumo mensual. Así que lo que va a tener
de impacto por pago pleno de la tarifa, seguramente va a alcanzar a todos los hogares, salvo hogares unipersonales. Es raro que alguno se vaya a salvar de tener un incremento en la factura. Y para ir terminando, Fernando, también un tercer capítulo en las medidas, ¿no? Instrumentos para compensar por la alta inflación a asalariados y jubilados. Sí, es la parte, obviamente, que más esperaban los argentinos por la gran escapada inflacionaria de los últimos meses. En los próximos días vamos a conocer cuánto fue la inflación de julio y hay economistas que hablan de casi 10%. Así que hay mucha preocupación con ese tema. El método que se viene utilizando en los últimos meses es el de compensar a los jubilados de la franja inferior con el pago de un bono de suma fija. Eso se va a repetir, no se sabe cuánto va a ser ese bono. Y la novedad es que ahora ese ingreso también podría hacerse extensivo a los asalariados del sector privado, posiblemente a través de un aumento por decretos, otro de los temas que se está negociando con sindicatos y cámaras empresariales. Y se refirió más a también un tema polémico, que es el de los planes sociales, que no solo irrita a una clase media que siente que sostiene con los impuestos a gente que no quiere trabajar, sino que también generó una pelea entre organizaciones piqueteras y el kirchnerismo para ver quién gestiona el pago de esos planes. Massa hizo una especie de guiño a Cristina y dijo que va a haber una auditoría sobre la operatoria de ese pago y prometió un reordenamiento que va a tener como foco la reinserción laboral de los más de 2 millones de beneficiarios, aunque lo que no dejó en claro es si también ese punto, el de los planes de asistencia social, va a formar parte del plan de recorte fiscal. Y vuelvo acá para terminar, Fernando, a lo que tú comentabas sobre el discurso de Sergio Massa, sobre cómo trató de bajarle el perfil al cargo. Dijo, no soy supernada, ni mago, ni salvador. Ahora, ¿está en sus manos o no la salida de este brete? ¿Qué otro cartucho hay? No, está absolutamente en sus manos. El hecho de que él ahora esté comandando lo que antes eran 3 ministerios y además haya colocado gente de su equipo en posiciones clave, como son el organismo recaudador de impuestos, la dirección de aduanas, en fin, y aunque haya gente de Cristina Kirchner en el área de energía, el hecho de que haya anunciado un gran ajuste tarifario, que era el tema sobre el cual había dudas, deja en claro que él tiene poderes mucho más amplios que el que habían tenido sus antecesores en el ministerio. Así que sí, sin dudas es una gran carta que se está jugando el gobierno para tratar de revertir expectativas, y no cabe ninguna duda de que Massa va a ser mucho más de lo que ha sido un ministro de Economía tradicional en los últimos años, y se acerca un poco a lo que en una época se llamaba los superministros. El ejemplo más claro de eso había sido Domingo Cavallo, un personaje que tenía un poder casi a la par del presidente, ¿no? Así que por lo menos en los primeros tiempos Massa va a tener un poder total. Después va a depender de los resultados si ese poder político se va a mantener o si desde el propio gobierno lo van a empezar a erosionar. Fernando, gracias por esta puesta a punto. Nos mantenemos en contacto, pendientes entonces de lo que ocurra hoy, de lo que pase hoy, de lo que los mercados digan hoy, después de la conferencia de prensa de anoche. Seguimos todo este panorama contigo, nos reencontramos en cualquier momento. Cómo no, con mucho gusto.